Askurkipan, takenitaki, Askripanayachiri waliki, qallantañan, takenimpi, ahí María te ya, nairakat, hayintañaniw, ya. Entonces, vamos a cantar primero. Les voy a pasar también en el grupo. Ya tienen también el grupo. Ya. Ahora sí, estamos en días de Todos Santos. Hay que recordar a los difuntos. No es tradicionalmente aymara, pero sin embargo, hoy en día se hace todas estas actividades, ¿no? Entonces vamos a aprender, tal vez ya conocen esta canción, se llama Gloria Angela. Es una canción en latín adaptado a la aymara, ¿ya? Entonces dice así, más o menos, ya para que recuerden un poco, o sí, y podamos cantar, ¿ya? Dice, Gloria Angela, cielo Angela, kiti sauki, masara kiri, stam kiti staika, masara kiri stam. San José tata, sasina osata, Virgen María, sasina osata, Angelito. Cauquitxalanta, sarakiristam, yukllu monto, tataypi monto, tasasina osata, Angelitoy. Kimsa Calvario, Keutani Guaita, Kimsa Calvario, Keutani Guaita, Sasina Osata, Angelito. Esa es la canción, ¿ya? Te lo estoy pasando para que escuchen también el video, para que puedan ver y aprenderse, ¿ya? Entonces, seguramente algunos van a escuchar estos días en los cementerios y todo lo demás, ¿ya? Entonces, practicamos, a ver, enciendan todos sus micrófonos. A ver, micrófono na cante sipjam, takini, 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 takini. Yataña, hillintan, ¿ya? 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 Takini, maya, paya, kimsa. Gloria Ángela, cielo Ángela, Kiti Sauki, Masaraki, Tistaika, Masarakirista, San José y Tata, Sasina Osata, Virgen María, Sasina Osata, Angelito, Cauquitjalanta, Sarakiristam, Yuclomoto, Tatpimoto, Sasina Osata, Angelito. Kimsa Calvario, Eutanihuayta, Kimsa Calvario, Eutanihuayta, Asesina Osata, Angelito. Como ya tienes y poquito, acá, ¿ya? Van a practicar y cantar, ¿ya? Entonces ya saben, tienen video más para poder ver, ¿listo? Ya tienen en el grupo de WhatsApp, o sí, en el WhatsApp, el enlace para que puedan tener video y puedan tener letra también, ¿listo? Walik, kumat kallanta ñani churu, ya tintas caquiñán, ¿ya? Entonces estamos con lo que es aprendizaje de la Aymara a partir de conjugación de verbos, ¿no? Entonces, tienen tarea, algunos he aceptado, uno o dos he rechazado por tema de escritura, no sé qué pasa, o no estaban en clase, no está conjugado bien, ¿ya? Entonces, los otros me faltan todavía revisar. Entonces, voy a revisar la escritura, que estén conjugados bien, y voy a aceptar, ¿ya? Entonces, los que no están, voy a rechazar y ahí se van a dar cuenta que no está bien la escritura, ¿ya? O no han conjugado. Si está bien la escritura, no han conjugado bien, ¿listo? Entonces, es importante que ahora puedan escribir ya bien todo lo que es las tareas, ¿no? En la escritura de la Aymara y todo lo demás, ¿ya? Am,
¿Alguna pregunta respecto a la tarea, la conjugación de verbos? ¿Todo está bien? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Ya, tichiras, Purukipangay, hay que traducir, ¿no es cierto? Ya, tichiri. Sí, con su traducción La mejor, ¿no? Sí. Sí, sí, a mí me hace un poco difícil traducir algunas palabras. Ah, pero Entonces es, ahí estoy. pero ahora No son importa solamente la cosa. con verbos, no estamos traduciendo nada. Solo Ah, tienes yo que conocer solo verbos. lo que entiendo, lo que ¿No? entiendo no me puede. Entonces voy a escribir al ladito, A o sea, ver, del ¿qué puede verbo. ser complicado? A ver, estamos en tiempo presente, tiempo futuro, ¿no ve? Pues, por Ah, ejemplo, yo estaba haciendo, por ejemplo, eh, verbo, luraña, ¿no? ya. Luraña Lurasipta, es el verbo es hacer. hacer. Entonces, yo escribo la palabra lurasipta. Entonces, ¿qué pongo al ladito? Lurasipta. A ver, ¿cómo Ah, sería en español? A ver, conjugación esto. nayao, No, en español, en español. lurasipta. Este es el verbo, el Lurasipta, hacer, pues. Verbo es hacer, ¿no? hacer. A ver, Ajá, entonces, conjugame este verbo en mm, español. lurasipta. No, no, hacer en español. Ustedes hacen, Ya, pero desde el principio, a ver, singular. ah, este ya sería, este es Español, español. luraña, español es hacer, haces, No, que yo hago, hacemos, tú haces, él hace, ay, nosotros hacemos, ¿no ve? yo hago, tú haces, Exactamente es eso en Aymara. ustedes hacen, ellos hacen. Exacto, eso Ay, es. ay, ay. Solo tienes que saber en español el verbo. Y ahí tengo que escribir al ladito, ¿no es cierto? Claro. Entonces no hay Ajá. ninguna dificultad ahorita en tema de traducción. Ni no estamos haciendo traducción, nada. O sea, solamente es conjugar. Yo Ya, hago, yo haces, ella hace, ya, te chico. ya, vale. Entonces no hay ninguna dificultad, ¿ya? Entonces no hay por qué complicarse la vida. Ahora, hemos visto tiempo presente y tiempo futuro, ¿correcto? ¿Sí? Gisa y atichira hasta el tiempo futuro hemos estado haciendo. Ya, muy bien. Ahora vamos a avanzar lo que es tiempo pasado testimonial, ¿ya? El pasado testimonial, ¿ya? ¿Por qué se llama pasado testimonial, no? Se llama así porque el sujeto gramatical ha estado presente, ¿no? Entonces, digamos, un pasado, ¿no? Yo he vivido, ¿ya? Yo he estado en esa acción, digamos, ¿no? Por eso se llama pasado testimonial, ¿ya? Entonces, en lo que es en pasados, las terminaciones, ¿ya? Entonces voy a poner terminación, ¿ya? Estamos enseñando así con chubis, no van a estar ahí como en presente y futuro cambiando cosas, ¿ya? Naya, que sería primera persona, ahora también en plural, ¿no ve? Exactamente es lo mismo, ¿no ve? Entonces van a decir ya, terminación. Juma, terminación, ya, ta. Tercera persona, jupa, eh, na. Ay, caray, aquí hay un error. Así es. Está diéresis en la vocal, ¿no? Hiwasa, terminación,
ya, tan. Estas son las terminaciones, ¿ya? Entonces, esta es la terminación, 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 terminación. Ya esto para conjugar tiempo pasado testimonial, ¿ya? Ahora vamos a conjugar con un verbo. A ver, ¿qué verbo puede ser? Un verbo cualquiera, ¿ya? Pues vamos a decir, por ejemplo, a ver, un verbo. ¿Qué verbo? Trabajar puede ser. Ya, trabajar. Entonces, verbo trabajar sería irna, caña, ¿no? Verbo trabajar. ¿Listo? Entonces, simplemente decimos nayaj. Bueno, con esto vamos a hacer ya. Ahí recuerden tres formas de decir o conjugar, ¿no ven? Nayaj. Entonces, irna caña, ¿no ve? El verbo. Irna caña. Entonces, aquí quitamos simplemente el infinitivo ña y colocamos. Estoy diciendo clarito, infinitivo ña, no estoy diciendo la vocal más, ¿ya? Y ponemos el ya, ta. Entonces, nayaj y nakayata. Se traduciría yo leía, ¿no? Yo leía. Juma, ¿no? Tercera persona o segunda persona. Jumaj, ¿no? Ir nakaña, el verbo, infinitivo. Entonces aquí dice la terminación yata. Entonces, para conjugar, colocamos o quitamos la ña, ¿no? El infinitivo. ña, y ponemos ya, ta. Jumaj en nakayata, tú trabajabas, ¿no ven? Tercera persona. Jupaj, ¿no ve? Ir nakaña, que sería en nakaña el verbo. Ahora, quitamos el infinitivo ña. Dice en la vocal, ponemos diéresis y ponemos la terminación ña. Jupaj en nakana, él trabajaba o ella trabajaba, ¿no? Hiwasa, ¿no? Hiwasa. Iwasaj, ¿no ve? Ir nakaña, el verbo, quitamos el infinitivo y colocamos terminación ya, tan. Hiwasaj, ir nakaya, tan. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, señor Tichiri. Ahora, exactamente lo mismo en forma plural, ¿no? Entonces, lo plural de nanaya sería nanaka, ¿no? Nanakaj, ¿ve? Ahora, aquí nuevamente vamos a pluralizar, ¿ya? ¿Qué sufijo se utiliza para pluralizar? La PX. PXA, ¿no? Ja, ¿no? Entonces, aquí quitamos el infinitivo, ¿no? Irnaka, y aquí colocamos o pluralizamos y la terminación, ya ta, ¿no? Ya ta. Nanakaj, irnakap, ya ta, ¿no ve? Segunda persona, humanaka, ¿no ve? Humanakaj, verbo irnakaña, quitamos el infinitivo ñam, PXA, que es el pluralizador, y terminación ya tan. Humanakaj inakapjaya, no está, ¿no? Ya tan, ¿no? Inakapjaya ta, ¿no? Ya ta, ¿no? Tercera persona, hupanaka, ¿no? Hupanakaj, irnakaña, que sería el verbo, quitamos el infinitivo ña, pluralizamos PXA, inakapja. Ahora aquí dice la terminación diéresis en la última vocal y terminación na. Entonces ahí está, colocamos diéresis y ponemos na. Humanakaj en nakapja
Jupanakaj inakapjana, ¿no? Y cuarta persona, hiwasanaka, hiwasanakaj, verbo irnakaña, quitamos el infinitivo ña, pluralizamos y ponemos la terminación ya, tan, ¿no? Hiwasanakaj inakapjaya, tan. Listo. Ahora, conjuguen ustedes, escriban con un verbo cualquiera, ¿no? Y van a leer ahorita, ¿ya? El tapham takeni, takeni. Tucuyi, ¿alguien ha terminado? ¿Ya? Ahí se han dejado, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué texto cuyi uyarane pam? Naya Tichiri, ¿Ya? Cuyacaide, uyarane, en singular, en el verbo aruskipaña. ¿ya? A ver, Nayah aruskipayata. No, 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 espérate. Nayah aruskipayata. Humah aruskipayata. Hupah aruskipana. Hiwasah aruskipayatan. En plural, nanakah aruskipayata. Humanakah aruskipayata. Hupanakah aruskipana. Hiwasanakah aruskipayatan. Cualquier cuyacam, yes, aide. ¿Qué tempes? Nadie Tichiri. ¿Ya? Luis Ángel, Verbo ikiña de dormir. ok. Nayar. Nayar. Ikiyata. Humaj. Ikiyata. Hupaj. Ikina. Hiwasaj. Ikiyatan.
plural. Nanakaj, hayata. Humanakaj, ikipjayata. Hupanakaj, ikipjana. Hiwasanakaj, ikipjayatan. Walik iponeum. My name, para ver qué tempes. Naya Yatichiri. Ya, Mary, Naya Julieta, Yatichiri. Mary. En el verbo lavar, en singular. Naya hari yata. Uma hari yata. Upa hari na. Iwasa hari yata. Plural. Nanaka hari yata. Manaka hari yata. Humanaka hari na. Iwasanaka hari yata. Ya, Walik. Eso es tiempo. A ver, Felipa. El verbo jalaña, correr. Nayaj, jalayata. Humaj, jalayata. Upaj, jalana. Hiwasaj, jalayatan. Nanakaj, jalab, jayata. Yata. Humanakaj, jalab, jayata. Upanakaj, jalab, jana. Hiwasanakaj, jalab, jayatan. Ya, Walik. Hichaham. ¿Quedó claro, no ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Kuna esta yutji? ¿Walikit? ¿Ane hayat? ¿Taknos waliki hayat? Ya. Entonces, recuerden, eso es tiempo pasado testimonial, ¿ya? Ahora vamos a seguir con conjugaciones. Ahora vamos a ver pasado lejano. Pasado lejano. Terminaciones. Las terminaciones, voy a poner naya. Terminación, o sin esto voy a poner ya para que se vea bien. Naya. Terminación. Mira, con elisión vocálica, ¿ya? Tat, ¿no? Jupa o juma sería segunda persona con doble. Tres. ¿Ya? Terminación. Tata, ¿no? Jupa, tercera persona. Taina. Taina. Hiwasa. Terminación. Tatan. ¿Ya? Tatan. ¿Ya? Ahora esto igual en singular y en plural, ¿no? Entonces aquí vamos a conjugar. ¿Con qué verbo? A ver, dígame un verbo. Natalia, Ya. Arjataña. Arjataña, que sería defender. ¿Ya? Arjataña, defender. Entonces decimos Naya, ¿no? Nayaj, ¿no? Ponemos Arjataña. Arjataña. Ahora simplemente quitamos la ña, ¿no? Arjata. Y ponemos terminación tat, ¿no? Y para que se pueda conjugar este verbo, ponemos la afirmativa, wa. ¿Ya? Entonces dice, Nayaj arjatatat. Pues aquí hay edición vocálica, ¿no? Así, esta es la terminación, ¿no? Arjatatat, wa. Kuma, ¿no? Humaj, arjataña, el verbo. Quitamos el infinitivo.
Y colocamos la terminación ta, ta. Y ponemos wa. Esta es la terminación, ¿no ve? Entonces dice, humaj arjata ta, ta. O en este caso, humaj arjata ta, ta, wa. ¿No ve? ¿Ya? Tercera persona. Kupaj, ¿eh? Arjataña, el verbo. Quitamos la ña y ponemos taina, ¿no? Y ponemos wa. Kupaj arjatataina wa. Cuarta persona. Hiwasaj, ¿no? Arjataña, el verbo. Quitamos el infinitivo ñam. Colocamos ta, tan, wa. Hiwasaj arjatatatan wa. Plural. No, mejor hagamos igual plural aparte, ¿no? Entonces, nanaka, ¿no? Nanakaj, arjataña, el verbo, quitamos el infinitivo, y aquí también pluralizamos, ¿no? Arjata, pxa, arjatepja, y ponemos terminación tat, tat, wa. Nanakaj, arjatapjatat, wa. Humanaka, ¿no? Humanaka, humanakaj, arjataña, el verbo, quitamos el infinitivo ña, pluralizamos pxa, terminación ta, ta. Tercera persona plural, hupanakaj, verbo arjataña, quitamos el infinitivo ñam, pluralizamos pxa, colocamos la terminación tai, na. Ah, aquí no estamos poniendo wa, ¿no? Todito pongamos con wa. ¿Ya está? Finalmente, hiwasanaka, ¿no? Hiwasanaka, verbo arjataña, quitamos el infinitivo ña, colocamos pxa, terminación ta, tan, y la doble A, ¿no? La wa. Entonces, ¿qué dice? Hiwasanaka, arjatapjata, tan, wa. Esa es la terminación o la conjugación en tiempo pasado lejano. Como se han dado cuenta, hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, Nayaj arjatatatua, yo había defendido, ¿no? La conjugación. Ahora, si fuera tiempo pasado testimonial, hubiera sido yo defendía, ¿no? Aquí, no, yo había defendido. O sea, es un tiempo pasado lejano porque básicamente el participante no ha estado presente. Entonces, por ejemplo, no sé, oh, estaba, pero no se recuerda. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? Amuya City, Hanatski Hanicha. Hanat Hanich kun hamaki saber. Arsune Pam. Hanaya tichiri. Ya, walik kumakelta Pam. Igual escriban un ejemplo, ¿ya? Ma unyanchao kelta Pam.
Ya, ¿qué te tocó, oye? Naya yatichiri. Ya, Aide, Ullaranim. Del verbo churaña, dar. Nayaj churatatwa. Humaj churatata. Hupaj churataina. Iwasaj churatatan. Plural. Nanakaj churap hataiwa. Sí, a ver. Nanakaj churap hatatwa. Humanakaj churap hatatanwa. Churap hatatawa. Hupanakaj churap hataina. Hiwasanakaj churap hatatanwa. Ya, Walekiu, Kuyakaidem, Kitimpis. Kitimpis, a ver, Ullaranepjam. Naya yatichiri. Ya, Karen, Kuyak Karen, Ullaranim, Hot Mary. Nayaj mankatatwa, huma mankatatwa, hupa mankataynawa, hiwasa mankatatawa. Plural. Nanakaj mankaptatwa, humanakaj mankaptatawa, hupanakaj mankaptaynawa, hiwasanakaj mankaptatanwa. Ya, Chakuch Kitinsa. Naya Ah, yatichiri. Mary, Ullaran Mary. El verbo reír, laruña. Nayaj larutatua. Humaj larutatawa. Upaj larutainawa. Iwasanakaj larutatanwa. Plural. Nanakaj larutanwa. Humanakaj larutanwa. Nanakaj larutanawa. Iwasanakaj larutatanwa. Ya, Walekiu. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Amuye City? Hanat, Hanicha, kun jamás a ver, Arsunipham. Hanati, Kanaya tichiri. ya, Olik. Entonces, finalmente, en tiempo pasado también se puede conjugar lo que sería el tiempo continuo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer con tiempo continuo. Vamos a utilizar esta forma de conjugar, ¿ya? Que sería tiempo pasado lejano. Entonces voy a borrar mi gomita. Ya. Entonces vamos a conjugar, ya se recuerden, para que sea continuo, se pone la terminación, el sufijo "ska", ¿no? Esto es para continuo. Continuo. Ahora dígame un verbo, cualquiera, a ver. Verbo, Saltar. saltar. Toktaña, ¿ya? Entonces, toktaña va a ser el verbo saltar, ¿ya? Entonces vamos a decir, ¿no?
Nayaj. Nayaj. Entonces ponemos tocoña, que sería el verbo. Voy a copiar esto. Tocoña. Entonces, quitamos el infinitivo ña y colocamos el esca. Nayaj tokoska. Y ponemos la terminación tat y la terminación wa, ¿no? Nayaj tokoska tat wa. Humaj. Tocoña. Quitamos la ñam, quitamos el esca, o ponemos el esca, y terminación ta, ta. En la wa también. Jupa, jupa. Tocoña, quitamos el infinitivo ñam, ponemos el esca, y la terminación tai, na. Y wa, ¿no? Jupa tokoska tai na, wa. Tercera o cuarta, ¿no? Disculpe, ¿Sí? ¿el verbo es saltar o es bailar? Saltar, porque sería el otro, tocoña sería el otro. ¿Ya? Janate. Bailar es tocoña. Saltar toctaña, como estamos viendo. Está bien. Ah, ya. Tienes razón. Estoy conjugando mal, ¿no? La escritura. Ya. Sí. Aquí es toctaña. Ujú. Toctaña. Quitamos el infinitivo. Esto sería tocta, ¿no? Esto sería. Corrijo, corrijo. Ya. Ah, pero aquí estoy volviendo la decimos. Ya. Entonces sería nayaj toctasca tatua, humaj toctasca tatawa, jupaj toctasca tainawa, ¿no? Entonces aquí ponemos también verbo toctaña, sí sería, pero confundiendo. Ya. Quitamos el infinitivo ñam, pxa, y terminación tatan. Guau. Ahora sí sería, ¿no? Nayaj toctasca tatwa, humaj toctasca tatawa, jupaj toctasca tainawa, jiwasaj toctasip toc. Ah, no, pues aquí. PXA. No, esca es esto. Esto es esca. Ya estoy pluralizando. Esca. Ya. Entonces, jiwasaj toctas katatanwa, ¿no? Ahora, de la misma forma en plural, ¿no? Ahora en plural aumentamos el PXA, ¿no ve? Pluralizador. Entonces decimos nanakaj, ¿no ve? El verbo toctaña, quitamos el, el infinitivo. Ahora aquí primero tenemos que colocar el ska, ¿ya? La acción, ¿no? Ska, y recién pluralizamos, ¿ya? PXA, y la terminación tat, ¿no? Wa. Nanakaj toctas kaphatatwa, ¿no? Humanaka, ¿no? El verbo tocoña, quitamos el ñam, colocamos el ska, luego el pxa y la terminación ta, ¿no? Y ponemos la wa. Jupanaka, ¿no? Jupanaka. Aquí jupanakaj, nanakaj, ¿no? La X, el suavizador, ¿no? Ahora ponemos el verbo, quitamos el infinitivo, colocamos el ska, pluralizamos PXA, y la terminación taina. Y va.
Hiwasanaka, ¿no? Terminación X. Y el verbo, ¿no? El verbo, quitamos la ña, que sería el infinitivo. Ponemos sufijo ska, pluralizamos. Y la terminación ta, tan y wa. Ya está. Nanakaj toktaska pjatatua, humanakaj toktaska pjatatawa, hupanakaj toktaska pjatainawa, hiwasanakaj toktaska pjatatanua. ¿Ya? Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanaski, Tanicham. ¿Amuyasiti? Kanaski uyatichiri. Walik. Nanaya Tichiri. Y a Tichiri, una pregunta. ¿Este es pasado lejano continuo? Sí. Ay, Ahora ay, ay. también podemos hacer con pasado testimonial. Exactamente la misma estructura y le vamos aumentando el escano, ¿ve? Tal como Ay, lo ay. hemos hecho aquí. ¿Ya? Ujú. Mira, Tichiri, gracias. Vale. Ya. Walik. Ukaka mechur, ¿ya? Entonces, a partir de esto van a hacer también 3 tareas, ¿ya? Tiempo pasado testimonial, tiempo pasado lejano y tiempo pasado continuo, ¿ve? Esos 3 hemos visto hoy día. Igualito van a elaborar la tarea, ¿ya? El día jueves es feriado, entonces no vamos a pasar clases, ¿ya? Entonces, seguramente muchos viajarán, no sé, harán diferentes actividades. Entonces, nos veríamos el siguiente martes directamente, ¿ya? Hasta el siguiente martes, entonces tienen que elaborar esta tarea, estas 3 tareas. ¿Walikit? ¿Amuyasiti? ¿Está claro la indicación? Sí, Saya, Sí, Tichiri. señor Tichiri. Claro. Walik, kumaj taqini hayllinta phata, hayllinto ñan mayampi, a ver. Mayampi. Ya. Micrófono qantaysi pham taqini. Tónica, entonces. Gloria, Ángela, cielo, Ángela, ¿no ven? Ya. Taqini, maya, paya, kimsa. Gloria, Ángela, cielo, Ángela, kitisauki, masara, kirista, kitistaika, masara, kirista. San José Tata, Sasina Usata, Virgen María, Sasina Usata, Angelito. Tauquitxalanta, Sara Kirista, Miuclio Mundota, Taipi Mundota, Sasina Usata, Angelito. Kimsa Calvario, Eutani Guay, Kimsa Calvario, Eutani Guay, Sasina Usata, Angelito. Angelito. Kisinkam takene, kisinkama.